Bueno, buenos días, tardes o noches. Tenga el que esté escuchando esto, si es que alguien se acuerda de ver estos videos. Este, pues yo les voy a dar una pequeña presentación de diapositivas en donde doy algunas ideas y algunas reflexiones de lo que es la etnobiología para mí después de llevar esta materia y pues nada. mm, Tengo un pequeño guión para la introducción, pues lo voy a leer. Comienza. Oaxaca en la época de Mesoamérica fue un centro importante para muchas de las más conocidas culturas que existían de este lado del mundo antes de la conquista española. Podremos entender a la antigua Mesoamérica temprana como un conjunto de pueblos nómadas. Estos pueblos tenían una organización social fluida y los roles sociales eran intercambiables, probablemente a que este tipo de comunidades, al depender directamente de la recolección de frutos y de la caza para alimentarse, desarrollaron una conexión profunda con su entorno natural, creando una serie de cosmovisiones y sistemas cognitivos propios para aprender de su entorno natural y relacionarse con él, pues esto era vital para su supervivencia. La abundancia de alimento hacía que las jerarquías sociales no fueran necesarias. Poco a poco, con el desarrollo de la agricultura, fruto de la domesticación de plantas como el maíz, frijol, calabaza, etc., se comenzó a dar una generación de excedentes para alimentarse, lo que les permitía quedarse en un solo lugar y almacenar el alimento, por lo que había ahora mucho tiempo para desarrollar nuevas actividades y enfoques. Así nacieron los roles sociales y pronto una jerarquía para administrar los excedentes. Bien. Los cambios que vinieron con todo esto de el desarrollo de la agricultura, la generación de roles sociales, hizo que, bueno, varios miles de años después, justo antes de que los españoles llegaran a conquistar América, pues las culturas y civilizaciones mesoamericanas tenían ya desarrollados eh, varios aspectos. Por ejemplo, ya era un conjunto de sociedades fuertemente jerarquizadas en su orden social, con comercio, con instituciones, con ciudades, con divisiones sociales, y para la llegada de los españoles las civilizaciones mesoamericanas estaban ya desarrolladas en muchos aspectos y a lo largo de su historia ya habrían tenido profundos cambios culturales. Bueno, y como decía, pues hasta nuestros días aún sobreviven en las comunidades indígenas personas que aún conservan conocimientos ancestrales transmitidos en forma de tradición oral a través de las generaciones, gracias a su lengua originaria, su lengua materna. Y pues tienes personas que son profundas conocedoras de medicina tradicional, profundos conocimientos médicos, gracias al uso de las plantas, conocimientos profundos acerca de los animales que habitan los ecosistemas con que ellos mismos habitan, animales con los que comparten el ecosistema. Mm, y generalmente sus visiones, sus cosmovisiones están orientadas a ver a la naturaleza como una madre proveedora que protege eh, a la comunidad si ellos también la protegen. Entonces, en ese sentido, es su relación con la naturaleza. Mm, y a veces a mí se me hace a veces un poco complicado imaginarme cómo es que ellos esquematizan su forma de ver la naturaleza. Porque pues nosotros conocemos por estudiar biología una forma académica de clasificaciones, de nomenclaturas, de guías, de clasificaciones, de todo tipo, mm, diferente a la que ellos tienen, que es muy diferente a la que ellos tienen. Las formas de clasificar, pues, me imagino que son diferentes. Ellos generalmente conocen a las plantas por nombres locales y a veces de una localidad a otra, incluso localidades cercanas a la planta le llaman de una manera diferente. Este, por poner un ejemplo, ¿no? Mm. Sumado a esto, estas creencias, este tipo de conocimientos acerca de las plantas se mezclan con sus creencias acerca de, bueno, acerca de hablando de su cosmovisión, ¿no? De qué significa para ellos el universo, cuál es el papel del ser humano dentro del universo,
cuál es el papel del ser humano dentro de la naturaleza y por qué el ser humano ocupa este lugar y comparte también al mismo tiempo lugar con otros seres de su entorno, plantas, animales, y a veces a los animales y a las plantas y a muchos organismos le otorgan cualidades de creencias espirituales que para ellos son importantes. Y está ligado como a cuestiones y conceptos muy simbólicos. Eh, entonces se me hace a veces un poco complicado el imaginarme cómo es que ellos conciben su entorno y su naturaleza. Bueno, pero como siguiente reflexión me gustaría contarles una experiencia de medicina tradicional que tuve hace más o menos un año en una comunidad cerca de Huautla de Jiménez con una familia de indígenas mazatecos que me permitieron pues, estar presente en una ceremonia de curación. Eh, y las preguntas que me dejó después de la ceremonia, en este caso fue una ceremonia con hongos de psilocibina. Y una de las cosas, de las primeras cosas que más me impresionó, bueno, me llamó la atención es pues el respeto con el que manejan los hongos, todo el trato que se le da, el transporte, desde el transporte, cuando llega el hongo frente al altar para que los pacientes consuman. Mm, realmente la concepción que ellos tienen es que literalmente dentro del hongo viene el espíritu, en este caso de Jesús, o el espíritu de Dios, básicamente el espíritu de Jesucristo, ¿no? Y ahí está una imagen de Jesucristo, porque como les hablaba de este sincretismo religioso. Probablemente en antigua Mesoamérica, cuando tenían una sesión con hongos de psilocibina, creían que ahí venía el espíritu, no sé, de Quetzalcóatl, ¿no? O algo así por ese estilo. Mm, Después del sincretismo religioso a Quetzalcóatl, le cambiaron el nombre y le dicen Jesucristo. Y como los sistemas teológicos en una cultura y otra vez son parecidos, es muy fácil que se dé este sincretismo de creencias acerca del universo, de seres míticos, de figuras míticas. Bueno, eso por poner un ejemplo, ¿no? La etnobiología pues es más que este tipo de ceremonias, pero pues es un ejemplo de un ejemplo que me ha tocado vivir y ver de en primera persona. Bueno, pero bueno, el problema es más profundo, ¿no? Que simplemente decir que cada cultura tiene sus creencias y sus propios sistemas psicológicos, cognitivos, religiosos, culturales, lo que sea. No, sino que realmente para la investigación etnobiológica, investigar un fenómeno que se da en otra cultura con herramientas de nuestra cultura, pues puede no ser lo más efectivo, bueno, lo más adecuado para analizar eh, este tipo de fenómenos. Pero bueno, el problema es más profundo, ¿no? Que simplemente decir que cada cultura tiene sus creencias y sus propios sistemas psicológicos, cognitivos, religiosos, culturales, lo que sea. No, sino que realmente para la investigación etnobiológica, investigar un fenómeno que se da en otra cultura con herramientas de nuestra cultura, pues puede no ser lo más efectivo, bueno, lo más adecuado para analizar eh, este tipo de fenómenos. Mm, Sobre todo porque es muy difícil cuantificar, por lo menos como yo entiendo, es muy difícil cuantificar un fenómeno de esta índole. Pues normalmente las ciencias tradicionales, por ponerle un nombre, pues tienen objetos de estudio bastante bien definidos. No sé, las matemáticas, la física, la química, muchas ciencias de ese estilo, pues tienen un objeto de estudio bastante bien definido. Pero ya cuando te metes a cuestiones de temas sociales, antropología, psicología, y en este caso, pues la etnobiología que trabaja con personas, eh, se indaga sobre las tradiciones, las costumbres, las creencias, las prácticas, los conocimientos de otra cultura, pues ya es más complicado definir tu objeto de estudio, porque tu objeto no es un objeto, es un sujeto. Y hay un objeto, tú lo puedes manipular hasta cierto punto para poder experimentar sobre él y obtener uh, un resultado, obtener información, puedes controlar ciertos parámetros y obtener cierta información del objeto que estás estudiando. En este caso, pues al trabajar con sujetos, pues estás trabajando con sujetos que tienen sus propias motivaciones, sus propias creencias,
sus propias formas de entender el universo, de entender su entorno. Entonces, ¿cómo defines un objeto que es cambiante? Un objeto que es cambiante, en este caso, que es un sujeto, que es una persona compleja. ¿Cómo obtienes información de ahí? ¿Cómo haces objetiva esa información? Mm, ¿Cómo la analizas? ¿Cómo la contrastas? ¿Cómo sacas conclusiones? O sea, realmente a veces pienso que las diferencias cognitivas de, por ejemplo, ¿no? Una persona, por poner un extremo, ¿no? Contrastar bastante para hacer énfasis en el ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Una persona que vive en una ciudad, que tiene una vida tradicional, sale a trabajar todos los días y tiene necesidades básicas y su vida gira en torno pues, a que trabaja, tiene hijos, una familia tradicional en una ciudad. ¿Cómo es diferente ese sistema cognitivo de una persona que vive en ese entorno a, no sé, por ejemplo, si tú conoces o tienes la oportunidad de experimentar, vivir o convivir con una tribu originaria amazónica que aún se mantiene aislada de la civilización? Bueno, aislada de la civilización entre comillas, ¿no? Se mantiene aún aislada del mundo moderno occidental. Cómo viven su día a día, la visión que ellos tienen de la naturaleza, los instintos que han desarrollado para estar en su entorno, los conocimientos que han desarrollado a través de la tradición oral por miles de años, y las costumbres, cuáles son sus prioridades, qué creen. Generalmente te vas a encontrar con tribus que tienen cosmovisiones de la naturaleza bastante más profundas, en el sentido de que nosotros como occidentales modernos, por la educación que tenemos, el sistema económico en el que vivimos, la educación tradicional que se nos ha dado en la escuela, mmm, es todo este adoctrinamiento político, social, económico, todo este lavado de coco de alguna manera, mm, pues te da una visión diferente a la naturaleza porque generalmente la vemos como recursos. Tienes muebles de madera en tu cuarto, pues ¿de dónde llegó? ¿Quién sabe? La madera pues la venden en la tienda, ¿no? Y el carpintero compró madera en la tienda y hizo mis muebles. Pues no, esa madera viene de un bosque, viene de una selva, y esa madera probablemente le sirvió de hábitat a muchos animales, a muchos insectos, a muchas plantas, a hongos, a otros organismos. Mm, en ese sentido tenemos una visión como muy eh, superficial de la naturaleza. Generalmente las personas comunes y corrientes, bueno, que no están como metidas en estos temas, pues desconocen muchas cosas de su propio entorno. Una de ellas pues, es desconocimiento total de, a veces, de pues, su entorno natural, de cómo funciona a nivel básico un ecosistema, ¿no? O sea, vivimos en una cultura que te aleja bastante de tu entorno, de los entornos naturales, ¿no? Por el propio estilo de vida que se fomenta en esta cultura. Pero por otro lado, estas culturas indígenas que mantienen sistemas cognitivos más profundos, con visiones más profundas de la naturaleza, vas a encontrar que hablan mucho de interpretación de los espíritus, de adivinación, de que se basan en sueños, en intuiciones, en señales divinas, cosas por el estilo. Entonces, una persona que se dedica a la etnobiología e intenta, no sé, a lo mejor no a ese extremo de irse al Amazonas, a la Amazonía, a buscar tribus perdidas dentro de lo más profundo de la selva, sino, en este caso, ¿no? Un trabajo etnobiológico de ver cómo una comunidad de por aquí cerca tiene la percepción de, pues, o de los animales de su entorno, de las plantas, de cómo cuidarlos, de cómo lo ven ellos, cómo lo manejan. Vas a compartir muchas cosas a nivel cultural, pero muchas otras cosas como sus creencias, pues van a ser diferentes. Entonces debes replantearte como, no sé cómo explicarlo. Mm, bueno, muchas bases de tus esquemas mentales, básicamente. Pues en ese sentido la etnobiología pues tiene grandes retos porque, como ya lo habíamos visto varias veces en clase, pues es una disciplina o un campo del conocimiento que es interdisciplinario, intercultural y ¿qué más? Sí. Bueno, que es interdisciplinario, intercultural y que hace falta la colaboración de personas con diferentes perfiles. No para que cada uno estudie el fenómeno desde su propia visión, sino para que en conjunto se creen nuevas metodologías, tratar de hacer sólidos nuevos objetos de estudio y obtener información que pues, nos pueda ayudar a reinterpretar nuestra identidad, nuestras creencias, mmm, nos amplía un poco el panorama de qué cosas positivas puede haber en otras formas de ver el universo y relacionarse con la naturaleza. Y pues nada, gracias. Eso es todo.